Les doy la bienvenida a la sección donde les cuento qué música anduve escuchando a lo largo del mes. Como siempre aclaro, no es un ranking o algo parecido, simplemente música que fui escuchando y me pareció digna de recomendar o no, todo lo contrario. Empecemos por el más polémico de todos, el álbum colaboración entre Kanye y T.I. Dolla $ign. Este es un disco complicado de reseñar, por si no estaban al tanto, les cuento un poco la situación. Kanye empezó a divulgar teorías conspiranoicas que vinculan al judaísmo con todos los males del mundo. Es cierto que estos grupos existen hace años, pero él les dio una visibilidad enorme. Por lo tanto, es difícil hablar del disco ignorando el contexto y todas las repercusiones que tiene por fuera de lo artístico. Incluso me parece pertinente preguntarnos qué tan necesario es cubrir esta obra. No es uno de esos casos donde se puede separar al artista de la obra. La obra en sí está llena de comentarios de odio. Por mi parte lo escuché y esto es lo que puedo decir al respecto. Para empezar, lo peor del disco es Kanye rapeando. Hay canciones donde directamente ni está intentando rapear. En el 90% del disco queda opacado por T.I. Dolla $ign, quien tampoco hace algo muy destacable. Es más, en la canción Paid dice que está solo por la plata. Sé que no habla directamente del disco, pero sigue siendo gracioso. Después hay momentos bien logrados como la canción de la hija de Kanye, aunque si una nena de 10 años es lo mejor del tracklist, habla muy mal del disco. El problema es que incluso estos segmentos son arruinados por cambios inentendibles. Es como si todo el disco fuesen ideas sueltas o directamente demos. Mi momento favorito es cuando en medio de una canción aparece Alvin de Alvin y las ardillas. Y por último, hay cuestiones raras con la mezcla. En este punto no sé si estoy paranoico, pero desde la primera vez que lo escuché hasta ahora, cambió el sonido del disco en Spotify. Para quienes no sepan, Kanye es conocido por cambiar los discos de las plataformas de streaming. De esta forma, cualquier crítica que pueda llegar a hacer respecto de la mezcla, en 2 semanas probablemente no tenga sentido porque el disco que está en Spotify es otro. Por esa sumatoria de eventos, no sé si tenga mucho sentido reseñar los otros 3 volúmenes que quedan. Me faltó aclarar eso, este es el primer disco de una serie de 4. Pero bueno, musicalmente hablando no es uno de sus mejores discos y si no fuese por toda la polémica que rodea el álbum hubiese pasado sin pena ni gloria. Siguiendo con discos de hip hop que dieron para hablar está 2093 de Yeat. Este es un disco ambicioso que usa el trap o el crowd rap para retratar un futuro distópico medio cyberpunk. Es comparable con Astroworld de Travis Scott o Data de Tiny, aunque en lo personal este me terminó comprando de principio a fin. Ahora, lo que hace Yeat puede llegar a ser polarizante, dado que recurre al balbuceo con beats desprolijos y etéreos. De hecho, al principio me generó algo de rechazo. Sin embargo, está todo tan bien integrado que termina siendo una gran experiencia. La estética distópica es usada para retratar sentimientos negativos como su lucha por mantenerse sobrio. Sumado a esto, los beats sirven para ir transitando distintas atmósferas a lo largo del disco, ya sea en los momentos más psicodélicos como en Psycho CEO o en canciones industriales como Breathe. Además, más allá de usar este estilo de canto descuidado lleno de autotune, hay melodías interesantes que sirven para reforzar los elementos más íntimos del disco, como en More. Me gusta ese dualismo que plantea. Por un lado está el clásico alardeo, pero se nota que lucha constantemente por tener algo de estabilidad mental. Con eso dicho, entiendo que no es un trabajo muy accesible. Son 22 tracks de un género musical polarizante. Si no les gusta Travis Scott o Playboi Carti, probablemente este disco los espante. Aunque yo le daría una oportunidad. En mi caso lo escuché de compromiso y me terminó comprando. Avanzando con la lista tenemos el debut de MH31. Mami, yo no compito, ni hago trato con los Federico, nos criamos en el barrio pillo entre puros malditos. De la Villa para el Mundo es un disco interesante para analizar, dado que propone una reflexión sobre la vida en las villas, abordada desde géneros vinculados con la escena electrónica fiestera actual, como es el caso del funk brasileño o el dembow, como por ejemplo en Bonito, donde habla de escapar a la pobreza haciendo música. Yo ya sabía que iba a ser rico, lo presentía desde menorcito, jugando a la mala, equipando al delito. También vamos a tener algunos tracks donde el humor cobra un rol importante, como es el caso de Mala, una especie de celebración del BDSM, pero desde el absurdo. Ilusiones me dijo yo que ando de cacería, le
mí que yo soy un malo, esta noche te voy a hacer mía. Ahora, si escuchan el disco de principio a fin, la experiencia es otra, dado que vamos a tener varios pasajes recitados que narran historias de la villa, como por ejemplo la intro del disco, la cual es un poema del reconocido poeta argentino César González, o AMPA, un pasaje crudo sobre la delincuencia y la niñez, aunque nunca intenta ser fatalista, todo lo contrario, al meter música fiestera muestra las dos caras de vivir en este contexto adverso. De hecho, hay un momento muy emotivo donde un nene lee la letra de una futura canción. Que yo ando lo mío, de menor que me siento bendecido. Ese momento me parece clave porque habla del carácter colectivo del disco. El título del álbum no es solamente un título, su intención es mostrarle al mundo qué significa vivir en una villa, evitando las miradas sensacionalistas o la romantización de la pobreza. Por esas cuestiones me parece un debut sólido. Tal vez la extensión del disco le juega un poco en contra, pero es uno de esos proyectos que funciona tanto por las canciones individuales como en conjunto. Obviamente que si no les interesa para nada este tipo de música, no creo que el álbum les diga demasiado, pero de lo contrario tiene un proyecto para explorar. Siguiendo con la música latina, tenemos lo último de Kali Uchis. Este es un disco estructurado de forma rara, gran parte es R&B sofisticado hasta que de la nada aparece alguna canción latina sin ningún tipo de contexto. Personalmente me agrada más cuando usa ese sonido relajado, como por ejemplo en Me Pongo Loca o Como Así, mis dos canciones favoritas de todo el disco. Me gusta mucho la percusión bien presente en la mezcla y las texturas que usan los sintetizadores. También vamos a encontrar canciones donde demuestra el poder de su voz, como es el caso de Me Mata. El final de esa canción es épico. Después tenemos algunos momentos medio cuestionables, como la canción con Peso Pluma, que más allá de que no me gusta el tono de su voz, la canción en sí no me parece muy atractiva. El grupo de bajo se siente incompleto. En lo que respecta al segmento latino, me costó mucho engancharme. Calculo que si les gusta este tipo de música, les va a parecer una fiesta, pero en medio de todo el R&B, canciones como Muñequita se sienten raras. Si bien es cierto que el disco es un tanto caótico en cuanto a la estructura, no diría que lo descarten, todo lo contrario. Los tracks tienen algo para decir, ya sea desde lo verbal o por los instrumentales, sumado a la voz de Kali Uchis que sirve como hilo conductor dentro de esta obra. Cambiando de música por completo, nos ponemos las bermudas para pasar al pop punk con Neck Deep. Para quienes no los conozcan, les hago una breve introducción. Neck Deep vendría a ser una de las bandas de pop punk más importantes por fuera del circuito comercial. O sea, no tienen ni el 10% de la popularidad de Avril Lavigne o Machine Gun Kelly, pero tienen una cantidad de fans fieles que les permiten triunfar en el under. En parte su éxito es entendible, son capaces de hacer estribillos cantables pero escapan un poco al sonido mainstream hiper prolijo y comprimido de sus colegas más populares, como por ejemplo en It Won't Be Like This Forever, mi canción favorita del disco. Habiendo dicho esto, la mezcla del disco es bastante cuestionable. Donde más se nota es en las guitarras, muchas veces las melodías chocan con los acordes de la otra guitarra, al punto de ser molesto para los oídos, peor si lo escuchan con auriculares baratos. Hice la prueba de escucharlo con varios dispositivos y en algunos hasta llega a causar fatiga. Por otro lado, musicalmente no propone demasiado, sacando los singles después de un rato se vuelve un tanto repetitivo. La diferencia que hay entre los singles y el resto de los tracks es muy notoria. Aún así, me pareció un disco disfrutable. Si pueden ignorar estas fallas, es un trabajo entretenido para pasar el rato. Además se nota que disfrutan haciendo esta música, la energía de la banda es muy contagiosa. Después podemos pasar a cosas más depres como lo último de Asian Glow. Este es el proyecto final de un artista no binario coreano prácticamente anónimo. Hay videos de presentaciones en vivo, pero apenas se consigue información biográfica online. Solo sabemos que ha sido una de las voces más importantes en toda esta corriente del shoegaze de internet, algo que queda demostrado en este álbum. Debo aclarar que no escuché su extensa discografía, pero comparado con lo que escuché es uno de sus trabajos menos ruidosos. La mayoría de sus canciones tienen un sonido lo-fi y etéreo, pero no llega a ser una bola de distorsiones y reverb.
Aún así, vamos a tener canciones con finales caóticos, como es el caso del tercer track del álbum, tal vez la mejor canción del disco. Me gusta mucho la forma en la cual va progresando hacia ese final. Por otra parte, me gusta cómo inmediatamente después del caos viene una de las canciones más tranquilas, que, a pesar de ser un cambio brusco, no desentona y ayuda a que el tracklist fluya de forma natural. Después hay algunos problemas respecto de la mezcla y el máster, aunque esto está más relacionado con el bajo presupuesto que manejan estos artistas. Es más, a esta altura prácticamente es una característica del género. Aún así, entiendo cómo puede llegar a molestar. Por fuera de eso, me parece un trabajo muy emotivo que sirve para cerrar este proyecto que ha acompañado a tanta gente a lo largo de internet. Siguiendo por el lado sentimental, tenemos el último trabajo de The Smile. The Smile es un proyecto conformado por el percusionista Tom Skinner, Tom York y Johnny Greenwood, estos dos últimos conocidos por formar parte de la legendaria banda Radiohead. Es más, se podría decir que The Smile es casi Radiohead, y no lo digo para hacer el chiste fácil, sino porque muchos de los elementos que hicieron grande a Radiohead están en este disco. En sí es un trabajo difícil de resumir porque hay varios elementos para destacar, pero a grandes rasgos vamos a tener una propuesta atmosférica que combina sintetizadores etéreos con instrumentación tradicional, como puede ser arreglos de cuerdas, vientos y varios elementos de percusión, como en Teleharmonics. La combinación de texturas que logran en el final es buenísima. Todo esto acompañado por la voz inconfundible de Tom York, quien le pone palabras a esta experiencia emocional. Por eso digo que prácticamente es un disco de Radiohead. Hay canciones como Read the Room que podrían haber estado en un futuro disco de la banda. De hecho, creo que algunas canciones efectivamente fueron pensadas para Radiohead. No he indagado mucho en este punto. La cosa es que la impronta de ambos es evidente en cada track, como en Bending Headache, donde se nota que los arreglos los compuso Johnny Greenwood. Para quienes no sepan, él es un gran compositor de bandas sonoras. Me atrevería a decir que es uno de los mejores discos en lo que va del año y probablemente siga siendo uno de mis favoritos. Es cierto que reciclan material de proyectos anteriores, pero tampoco me quejo, el resultado final es buenísimo. Es uno de esos discos bien escritos y muy gratificante. Los distintos cambios de atmósfera hacen que escucharlo de principio a fin sea una gran experiencia. Siguiendo con música bien hecha, tenemos el último disco de Idles. A diferencia de sus primeros álbumes, este tiene una propuesta más ambiciosa y menos agresiva. O sea, no es que abandonan el sonido punk, pero vamos a encontrar un disco un tanto más íntimo y lleno de matices. En lo que respecta a la parte conceptual, el álbum sigue la línea ideológica de Joy as an Act of Resistance, es decir, toman la felicidad como la mejor forma de resistir o modificar el mundo. Por eso vamos a encontrar canciones como Pop Pop Pop, donde usan la palabra alemana Freudenfreude, que significa disfrutar la felicidad en otro, o también está Dance, una canción sobre bailar y ser felices. Ahora, varias de estas canciones son interesantes porque nacen de la experiencia de Joe como padre, como por ejemplo en Gift Horse, una canción dedicada a su hija que en un momento mete ideas antiimperialistas para decir que él no cree en el rey, su única reina es la hija, tierno pero combativo. Después hay momentos oscuros e introspectivos donde Joe reflexiona sobre el mal que ha causado a sus padres o su actual pareja, como es el caso de Roy. Mi problema con el disco es que, si bien entiendo la dirección que han tomado, la energía a lo largo del tracklist es rara. Siento que hay mucha diferencia entre las canciones más cercanas al dance punk y el resto de los tracks. Pero no es algo que llegue a arruinar el disco, compensan con canciones geniales como Holds a Note, donde celebran hacer amigos nuevos. Si esta no es la mejor temática para hacer una canción, no sé cuál lo sea.
Ahora bien, tal vez el disco no tenga ese componente visceral y político de sus primeros trabajos, pero sigue siendo un gran álbum. En lugar de repetir más o menos una misma fórmula, se animan a incorporar elementos de distintos géneros sin perder la espontaneidad que los hizo populares en un primer momento. Y para cerrar podemos pasar a algo mucho más animado, como es el caso de lo último de Chickface. Subject verb, I wanna be disturbed. I just perturbed the pigeons, now the pigeons are perturbed. Para quienes no los conozcan, Chickface es una banda que usa el absurdo para hacer observaciones sobre el mundo que nos rodea. De esta forma pueden hablar de la contaminación, la falta de privacidad, trastornos mentales y un sinfín de temas incómodos mientras hacen música increíblemente cantable. I just wanna be popular to watch in the movie you put on from the camera on your porch. Por fuera de las observaciones graciosas, musicalmente tenemos canciones bien construidas cuyo único mérito no es solamente musicalizar frases ingeniosas. Es más, si no fuese por las interpretaciones y cómo están estructuradas las canciones, se perdería parte de la gracia. El tono medio robótico del cantante funciona muy bien sobre instrumentales medio indie acompañados por sintetizadores o vientos. Me and Panic woke up together. This is not one night, no it is forever. Incluso en algunas canciones meten como scratch de DJs a lo Beck para crear ese clima medio bizarro y poder hablar de, no sé, la monotonía en la vida urbana. Okay, cheesecake. I saw you at the pharmacy. I want to survive as your faded memory. Tal vez se podría criticar que es un trabajo que no se separa mucho de los anteriores, aunque no me parece un gran problema. Encontraron la manera de repetir una fórmula sin que suene redundante. Además, no es fácil hacer humor y crítica social. Es muy fácil caer en el ridículo y por suerte no es el caso de Chickface. We got a raise and a promotion at our job. Lo que sí, lamento que mucho del encanto se pierda por la traducción, pero como dije antes, las canciones son lo suficientemente interesantes como para no depender exclusivamente de algún que otro verso gracioso. En definitiva, es uno de esos discos simples que a la vez están llenos de energía. Y con eso voy a terminar el video de hoy. No sin antes agradecerle a los miembros del canal, esta gente que mensualmente hace un aporte económico para que el canal pueda seguir existiendo, así como también quienes donan por Mercado Pago o con el botón ahí del super like de YouTube. Todo eso ayuda un montón. También se agradece a los que comentan, los que comparten en Instagram, Twitter y todas esas redes sociales que ya conocen todos. Por ahora me despido y nos estaremos viendo la semana que viene.